2 o 3 cosas. Y bueno, tenemos tolerancia hasta las 20-20. Vamos a ir viendo si se pueden sumar los otros alumnos, que es muy poco probable que lo pueda hacer. Necesito que silencien los micrófonos, una forma de convivencia en la clase virtual, y voy a desarrollar los puntos, punto por punto de cada ATP, porque hoy no se olviden que vamos a hacer el TP 11 y el TP 13, que uno es de función respiratoria, fisiología respiratoria, y el otro es de espirometría, que es un trabajo práctico. Y el jueves que viene vamos a tener la misma clase, pero del caso clínico, que posiblemente sea un poquito más corto que este. Dar después un tiempito para el TP11, para debatir ideas e intercambios. Necesito que, si están en sus tablets o eventualmente su computadora, tengan a mano el smartphone, vamos a hacer preguntas interactivas que tienen que escanear, que estén listos con los smartphones. El que esté trabajando desde esté escuchando la clase desde su smart, bueno, lamento, o si consiguen algún otro smartphone, va a ser bueno que lo puedan utilizar. Pues son preguntas interactivas que creo que nos van a ayudar a la clase. Y a ustedes para ir aprendiendo sobre el proceso de la fisiología respiratoria. Esperamos 5 minutitos más y arrancamos. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, el TP y todos aquellos que tengan alguna pregunta, no se la dejen para después, o no la hagan la pregunta. Toda pregunta es importante, y si no se la acuerdan, anótenla en el chat, aunque sea como para que, o tenganla registrada como para que después podamos contestarla. Porque es importante, así podemos nosotros evacuar todas las dudas que tengan en fisiología respiratoria, ya que es un tema importante dentro de la fisiología. Tiene mucha participación, y como vamos a ver en el caso del TP número 14, creo, del caso clínico, se van a dar cuenta que tiene interrelación con varios órganos del sistema. Bueno, yo soy Ignacio Saber, soy docente de la Cátedra de Fisiología, soy especialista en la parte respiratoria. Yo sé que a muchos de ustedes no los conozco, posiblemente si hay algún recursante que esté escuchando, seguro. Por lo tanto, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a empezar a repasar punto por punto. Acá en el punto 1, que dice sobre si los pulmones y la caja torácica se comportan como elementos elásticos en serie, recordando los conceptos de fisiología e histología, lo presentado en la unidad temática 2 y 3, las propiedades de los materiales. El siguiente gráfico sobre la contribución de las fibras elásticas y colágenas a la elasticidad. Vamos a hacer una preguntita que vamos a hacer, y necesitaría que la empiecen a responder. Así vamos adelantándonos, y me gustaría que vamos interpretando los conceptos.
Mientras siguen contestando, los que no se atrasaron, sigan contestando 50, así que perdón, no son 50, son 75, así que no contestó ni siquiera el 25%. Les voy a dar 5 minutitos más, perdón, 3 minutitos más y seguimos avanzando. Ahí, chicos, los que tienen código QR pueden hacer QR y salta a una página web directamente. Los que están con el celu, como les dije antes, no se preocupen, van a estar con el celu, no van a poder escanear el código QR. Así que no se preocupen. Hay una sola pregunta. Perdón, pero yo no puedo entrar a la pregunta. ¿Por qué no puedes entrar? Porque no sé cómo se hace. Tenés que sacarle, sí, por eso te decía, si tenés para tener en el celu si estás con el celular, es muy poco probable que lo con el celular. Y si estás con una compu en tu celular, le bajás una aplicación de QR y esa QR te manda a una página web. Si no lo puedes hacer, no te preocupes, ya vamos casi con la mitad de los chicos contestados, así que seguimos avanzando, no se preocupen. Les quiero mostrar el resultado de la pregunta. Este fue el resultado de la pregunta. A ver. Ah, no, están todavía vivos. Están todavía vivos, sí. Perdón, disculpen. Todavía están vivos los chicos. Acá. Entonces, más o menos aproximadamente un 76% respondió de la ley de Hooke, un 17% Laplace y Poiseuille respondió un 7%. Ahí se van acomodando. 42 en 42, fantástico. Bueno, entonces seguimos con la clase. Vamos a empezar a dar sobre estos conceptos. Van a seguir apareciendo códigos QR, ¿tá? Y vamos a ir... que aparecía era este gráfico que habla sobre un gráfico de tensión-longitud, y en el gráfico vamos a encontrar la relación que tenemos de tensión y longitud dentro de un pulmón, y vemos que tenemos diferentes puntos, el A, el B y el C, y el A va a mostrar la
relación que hay fibras de colágeno abajo, la relación que tenemos en el punto B y en el C. Fíjense que las fibras elásticas en el punto A no están con la mayor tensión y las de colágeno están como apelmazadas. Fíjense que en el B la tensión, acorde al gráfico, y en la C hay una máxima tensión, perdón, esto no es una relación directamente proporcional. Es logarítmica, en el cual lo que nos permite ver es que a medida que a pequeños cambios en la fase inicial, hay incrementos importantes de la longitud, tenemos una parte en el medio que se temático directamente proporcional, y después tenemos una meseta en la cual lo que vamos a encontrar es un aplanamiento de la curva, una meseta, pequeños cambios de tensión, no hay diferencias en la longitud. Entonces, sí, lo que vamos a estar hablando de la ley de Hooke, sobre los materiales elásticos, por ejemplo, los resortes. Esto es lo que nos dice la ley de Hooke, habla sobre si la fuerza ejercida por un resorte es directamente proporcional al alargamiento. ¿Da? Fuerza igual a una constante por alargamiento. ¿Bien? Entonces acá vemos en el gráfico de la derecha como un resorte que a medida que nosotros hacemos más fuerza se va produciendo el alargamiento. Esto sería la ley de Hooke en la línea roja, ¿bien? Pero no entraría en la ley de Hooke nuestro pulmón. ¿Por qué no entra en la ley de Hooke nuestro pulmón? Justamente por la interrelación que nosotros tenemos con el intersticio y el intersticio del pulmón. Acá no hablamos, bueno, de las elásticas como de las fibras colágenas, que no son un resorte puntualmente, porque las fibras elásticas permiten distender al pulmón para volverlo al mismo lugar, es permisivo para la distensión, y la elasticidad. Entonces, eso nos permite a nosotros entender de que la ley de Hooke, si bien puede ser aplicable en este, debido a que tenemos características distintas a la de un resorte, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, la ley de Hooke entraría dentro de la parte de la elasticidad pulmonar en el punto 1, pero no aplica del todo debido a que tenemos las fibras de colágeno que nos limitan esta relación directamente proporcional. Este delta que nosotros tenemos es la diferencia que hacemos entre ley de Hooke y no ley de Hooke. Pregunta que me gustaría que la vayan haciendo. Vayan haciendo las preguntas. La pregunta. Profe, no estamos viendo el PowerPoint. Perdón, te pido disculpas. Vamos a compartir. Perdón. Ahí lo pueden ver. Yo me fijo en el chat.
Si me ponen dedito para arriba, como suelen hacer ustedes. Sí, profe, se puede ver. Ahí fíjense, ya hemos participado. Ahí hay uno que le erró. Acaba de subir de 7 a 8, así que hay uno que le erró. Hay otro que le erró. Entonces la ley de Hooke no se aplica en el pulmón justamente porque no hay una relación directamente proporcional a la fuerza es igual a la fuerza, las fibras de colágeno y las fibras elásticas proporcional. Acuérdense de la curva, no sube de forma directamente proporcional, sino que es Profe, un tipo logarítmico. ¿puede repetir de vuelta porque se trabó todo? Justamente lo que les decía, porque no tiene una relación directamente proporcional a la fuerza es directamente proporcional al alargamiento. Como vimos en la diapo anterior, lo que nos mostraba era que si nosotros tensamos un resorte, lo que nosotros vamos a obtener es que cuanto nosotros más largo sea ese resorte, mayor fuerza vamos a tener. ¿Tá? Eso no sucede en el pulmón, sucede otra cosa totalmente distinta. Voy a mostrar la diapo anterior. ¿Tá? Esto es la relación directamente proporcional, es la curva roja, y la curva que nos marcaría la relación tensión-longitud es... ¿Bien? Entonces, el siguiente modelo expresa la relación que se establece entre los alvéolos y en dónde tiene el impacto la tensión superficial. Analice el modelo, reconozca la fórmula que se expresa y su relación de Laplace vista en el teórico UT2 y UT3 y escriba una conclusión. Acá tenemos la famosa relación de Laplace, que acá vamos a encontrar que la relación de Laplace o la ley de Laplace nos dice que la presión es igual a 2 por la tensión superficial sobre el radio. Esto nos quiere decir que cuanto un radio más chico, hay que entender de ¿por quién? Por el factor surfactante. Entonces, el factor surfactante, el surfactante del pulmón, va a estar de forma constante en todo el pulmón, a no ser que tengas un problema en el surfactante. Pero no estamos hablando de problemas en fisiología, estamos hablando de las normalidades. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las normalidades, se entiende que el surfactante está en todo el pulmón. Entonces, el surfactante... Profe, disculpa, ¿podés repetir esa parte de surfactante que se trabó de nuevo? Por favor, les pido que me lo pongan por el chat, así yo voy checando. Y si inestable y no me llega del todo, me cortan y me explico de nuevo. O me lo anuncian por el chat, porfa. Entonces, volvemos a lo mismo. Laplace lo que dice es que la presión... ¿Tá? Acá está el cursor, la presión es igual a 2 por la tensión superficial sobre el radio. En este caso, si nosotros entendemos que la tensión superficial va a estar disminuida en el pulmón por el factor surfactante, que el factor surfactante
lo tenemos distribuido de forma homogénea, no de alteraciones, ¿está? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de normalidades, la tensión superficial debería ser homogénea en todas las partes del pulmón. Y el factor del radio es lo que va a generar el incremento o la presión que va a haber adentro del alveolo, toda la ramificación bronquial, y estamos a nivel alveolar. Entonces, en un alvéolo, ¿quién va a tener menos presión? El que va a tener menos presión, por ende va a ser más fácil de ventilar, va a ser los que tienen un diámetro o un radio más grande, porque es indirectamente proporcional a la presión. Cuanto más radio tengo, menor presión voy a tener. O generar, o eventualmente, si uno lo entiende como menor presión para meter aire, menor resistencia, acá vamos a tener en los alvéolos más grandes. Entendiéndose esto, tenemos que pasar a la parte de los volúmenes. Y nosotros entendemos que los volúmenes pulmonares, que esto va a ser una introducción para más adelante, nosotros entendemos que los volúmenes pulmonares van a estar distribuidos en todo este espirograma y vamos a tener varios volúmenes pulmonares, pero es importante la ley de Laplace para nosotros no tener que generar. Y esto se representa en el volumen residual. ¿Qué significa el volumen residual? Profunda y larga, la palabra es máxima, cuando uno viene respirando aire, el volumen que queda en el pulmón tiene una lógica. Esa lógica es mantener los alvéolos distendidos con un cierto diámetro para que la presión generada para meter el aire no sea mayor de la que tendría que ser. ¿Se entiende? No tiene que ser una mayor presión para generar o sea, no tengo que hacer un trabajo mayor para meter el aire. Eso se entiende. Por eso se entiende y por eso se aplica la ley de Laplace. La presión que vamos a tener que hacer para meter el aire adentro de los pulmones va a ser menor. Y eso se habla de trabajo respiratorio. Esa es la fuerza que tienen que generar los músculos. Los pulmones o los alvéolos distendidos, menor va a ser la fuerza. Ahí tengo la conexión inestable, se puede haber sido que se corte. Entonces voy de nuevo. Cuanto menor tenga, mayor distensión de los alvéolos tenga, o tenga aire que me permitan tener distendidos los alvéolos, menor va a ser la fuerza desde el punto de vista muscular para meter el aire adentro de los pulmones. Entonces, por eso sirve el volumen residual, que es lo que va a quedar. El volumen de reserva es todo esto, pero si nosotros hacemos una expiración máxima, es lo que vamos a tener acá para que no se colapse el pulmón y generar más fuerza. Entonces, si no le quedó algún concepto claro, le dejo la pregunta y si tiene alguna duda, abro el micrófono como para que puedan hacer alguna pregunta. Profe, Sí, te escucho. desde el principio que empezó la clase se corta todo y se corta a mitad el concepto, entonces empieza explicando algo, se corta y después termina el concepto y no se entiende nada de lo que está explicando. A ver, me voy a acercar mucho más al módem. Mi conexión de internet no es la mejor, pero me acerco al módem y a ver si funciona.
Bueno, vamos a ver si podemos con esta conexión más cerca del módem, puedo mejorar. Entonces, ¿quieren que repita a partir de la diapo anterior? Voy por la diapo anterior. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, que lo que veníamos diciendo es, en el siguiente modelo que expresa la relación de los alvéolos, donde está el impacto, y voy a ir más lento. Laplace habla sobre la relación que hay entre la presión, la tensión superficial y dentro del pulmón, lo que nosotros estamos hablando sobre la ley biofísica de Laplace es cuánto es la presión que tenemos dentro del alvéolo relacionado a la tensión superficial y el radio que hay dentro de ese alvéolo. La tensión superficial, ¿se entiende? El pulmón. Entendiendo este concepto de que es homogéneo, vamos a depender básicamente del radio. Y esta que nosotros tenemos del radio es indirectamente proporcional con la presión. Cuanto mayor radio tenemos, menor presión. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros entendemos de forma en reposo, que se llama esto el volumen corriente, y vamos a tener un volumen que va a quedar dentro del pulmón, este concepto... Hola. Este concepto nos sirve y nos permite entender, vuelvo otra vez, este concepto nos sirve y nos permite entender de que la fuerza que nosotros tenemos que hacer, la fuerza muscular que nosotros tenemos que hacer hacia nuestro alvéolo sea menor desde el punto de vista muscular, o sea, la fuerza muscular tenga que ser menor porque hay menor presión que vencer adentro del alvéolo. ¿Se entiende este concepto? El volumen residual, si nosotros hacemos una expiración máxima, queda dentro del pulmón justamente para que hacer mayor fuerza. El colapso del pulmón se entiende por disminución del diámetro del compartimento alveolar. Esta fue la pregunta que yo les hice y las voy a compartir. ¿Lo van entendiendo, chicos? Abro el micrófono. Profe, ¿puede repetir lo de volumen residual? Lo último que se trabó justo ahí. ¿Por qué queda volumen residual? Repetir más adelante. Pero entiéndase que el volumen residual es el concepto de quedar dentro del pulmón, el volumen residual queda dentro del pulmón justamente para que el pulmón no se colapse. Y si en el caso de que el pulmón se colapsa, la presión que va a haber dentro del alvéolo va a ser mayor. Entonces nos va a costar mucho más respirar. Vamos a tener que hacer mayor fuerza de los músculos respiratorios, el diafragma, los esternocleidomastoideos, los intercostales. Van a tener que hacer más fuerza para meter el aire adentro, porque van a tener que vencer mayor la presión. ¿Se entendió, Camila, no? ¿Se entiende este concepto? Entonces, si nosotros tenemos claro. un colapso del pulmón, la presión va a ser mayor y si nosotros dejamos aire dentro del pulmón, la presión va a ser menor. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Gracias. Vamos a compartir los resultados que ustedes hicieron.
presión para inhalar va a ser o es mayor. Muy bien a los 28 que respondieron eso. Igual no, igual, y menor no, porque si nosotros entendemos que a menor radio, mayor va a ser la presión, entonces si no tuviéramos el volumen residual, ese volumen residual nos garantiza a nosotros más fácil distensión, por lo tanto, menos presión para hacer la fuerza para meter el aire adentro. ¿Está? Vamos a seguir con la presentación. Entonces, si pasamos al punto número 3, aplicando los principios que hicimos previamente de elasticidad, de la no ley de Hooke, la ley parecida a la de Hooke, el principio de una relación que es muy importante hacerla dentro de la fisiología respiratoria, que es la relación que nosotros vamos a hacer con volumen. Es la relación que nosotros tenemos entre la presión y el volumen dentro del pulmón. A medida que se incrementa la presión en centímetros de agua, a medida que nosotros incrementamos la presión en centímetros de agua, nosotros vamos a ver que va a haber pulmón en centímetros de agua o en milímetros de mercurio o va a estar representado genera el músculo, es por la fuerza que genera el músculo. Esa presión que se genera o ese cambio de presión que uno genera a través de los músculos respiratorios se va a ver traducida en un cambio de volumen. ¿Tá? Si nosotros hacemos mucha presión, inténtenlo ahora en casa. Si ustedes hacen una inspiración con mucha fuerza, seguramente la entrada de aire, o van a sentir que la entrada de aire va a ser distinta o mayor, la van a percibir, que una respiración normal. Entonces, acá, en este punto, en la presión, en la curva presión-volumen, vamos a encontrar una curva en la rama inspiratoria, que es la que va por abajo, que nos dice que desde un cambio o de un delta de presión que nosotros hacemos, de un cambio en la presión que nosotros generamos, vamos a encontrar la primera porción de la curva, que vemos acá, es a pequeños cambios o a grandes cambios de presión, el cambio del volumen no es grande. Vamos a tener que hacer grandes cambios de presión para obtener algún mínimo cambio en el volumen. Después vamos a tener una relación directamente proporcional en la curva, que a cambios pequeños se producen cambios de la forma o igual o directamente proporcional en el volumen. Entonces, si nosotros aplicamos la comparación en la zona B comparado a la zona A, si nosotros hacemos 5 cambios de presión en la zona A, vamos a ver muy poco cambio de volumen. En cambio, 5 centímetros de agua de presión en la zona B, vamos a ver mucho mayor el cambio de volumen. Y si nosotros vamos a la parte final de la curva o la parte final de la inspiración, cuando estamos al final del tope, la presión que vamos a tener o que generar para hacer un mínimo cambio de presión para generar un mínimo de volumen. Muy parecido a la C y la A en este punto. Y nosotros lo que vamos
a tener va a ser muy parecida. Entonces, viendo desde este punto, uno podría decir que una zona confortable de respiración sería, ¿cuál? ¿Cuál sería para ustedes? Ahí les dejo la pregunta, vayan respondiéndola. Ya hay 17 chicos que van respondiéndola. Y acorde a lo que explicamos, a ver. Acorde a lo que vamos explicando, van entendiendo más o menos cómo viene la cosa. Ustedes pueden encontrar en esta curva que se llama la curva de compliance, de distensibilidad o de complacencia pulmonar. Entonces, en la presión, cuando hablamos de presión, es el juego entre la distensión y la retracción del pulmón. Este juego de presión que hay entre la retracción y la distensión. Acuérdense del gráfico del punto 1, que había un juego entre la elastina y el colágeno. Ese juego que va teniendo la elastina y el colágeno, ese juego que va haciendo está generado por la bomba respiratoria, que es el diafragma. Ese cambio de elastina y ese juego que hace la elastina y el colágeno son los diferentes cambios de presión que se van viendo a nivel pulmonar. Que eso termina produciendo cambios en el volumen. Ya viene la pregunta y la respuesta es esta. ¿Y cuál es el punto de la curva más efectivo? O sea, el menor esfuerzo, menor requerimiento de bomba muscular, y si necesitamos menos requerimiento de bomba muscular, es menos requerimiento de ATP, que genera más volumen, o sea, es la más efectiva. Y como bien dijeron la gran mayoría de ustedes, es el punto B. O sea, a mínimos cambios de presión va a estar relacionado, directamente proporcional, los cambios de volumen. Si nos vamos al punto A, vamos al punto B, al punto A o al punto C, lo que vamos a encontrar es que no va a ser muy efectiva. Vamos a necesitar grandes cambios de presión para generar mínimos cambios del volumen de la respiración. ¿Se va entendiendo, chicos, este punto? ¿Pudieron entenderlo bien? Si no, lo explicamos de nuevo. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Hola. Bien, voy siguiendo. Voy dándole. Fíjense que acá vamos a ir encontrando, si nosotros, este cambio que nosotros, estas curvas azules que nosotros vamos teniendo, nosotros hacemos una respiración normal, este es el volumen que nosotros vamos a mover, y si nosotros lo hacemos de forma en reposo, se llama volumen corriente. ¿Bien? Es el volumen que nosotros vamos a ir modificando entre inspiración y expiración en una respiración en reposo o basal. Bueno, si nosotros no podemos salir del contexto de la parte respiratoria y no podemos salir del contexto de la parte de lo que estamos viviendo hasta ahora, que se llama COVID. Entonces, si nosotros hasta ahora vamos a repasar el concepto de elasticidad y por qué no se aplica la ley de Hooke, y entendimos de que se aplica la ley de Laplace en el alvéolo pulmonar, más la sumatoria de ambos conceptos es lo que genera la curva de presión-volumen, y entendiendo que el COVID es algo que está afectando al pulmón, que genera un pulmón duro y rígido, o sea, es menos distensible, ¿cómo nosotros
vamos a entender o cómo vamos a explicar desde el punto de vista fisiológico las presiones en el pulmón, en un pulmón con COVID, entendiendo que el COVID afecta y deja un pulmón rígido, menos distensible. Rígido lo hablamos nosotros desde el punto de vista técnico, pero para ustedes es menos distensible, más duro, más difícil de que se expanda. Y vamos a empezar a pensar como fisiólogos, estos son 2 casos de pacientes reales que me tocó atender en la clínica hace poco. Nosotros entendemos que esto funciona así, y funciona bien, y ya lo explicamos en los conceptos anteriores. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Está? La fuerza para elongar el pulmón, ¿es la misma? ¿Va a tener igual de tensión superficial? ¿El radio del alvéolo es el mismo en estos pacientes? ¿La presión requerida es similar? Entonces, todas estas preguntas que nosotros tenemos que explicar en un paciente con COVID, son las preguntas fisiológicas que nos tenemos que estar haciendo de forma constante y implícitas cuando atendemos este tipo de pacientes y cuando le tenemos que dar alguna respuesta, si le tenemos que dar oxígeno o no le tenemos que dar oxígeno, si le tenemos que dar algún tratamiento, si no le tenemos que dar un tratamiento. Son las preguntas que nosotros se hacen desde el punto de vista de los neumonólogos, ¿qué hacer con estos pacientes con COVID? Entonces, si nosotros, en esto sería un pulmón normal, si sería este un paciente, en verde sería un paciente normal, un paciente con COVID nos encontraríamos acá, en la X roja. ¿Dónde estaríamos puestos si nos hablamos desde Laplace? No, sino más bien estaríamos del lado del chiquitito, del azul, de la izquierda. ¿Bien? ¿Esto quedó claro? Como una forma de aplicar nosotros en un paciente de la vida real. El siguiente gráfico, vamos al punto 4, expresa la relación entre el volumen pulmonar y la resistencia de escribir alguna conclusión. En realidad no vamos a escribir conclusiones, ya vamos a... Nosotros entendemos que a mayor volumen pulmonar, la resistencia de la vía aérea va a ser menor. Vuelvo a repetir, a mayor volumen pulmonar, la resistencia de la vía aérea va a ser menor. Y entendiendo las características dinámicas del pulmón, vamos a entender que si flujo es un delta de presión sobre resistencia, la resistencia, aplicando ley de Poiseuille, va a estar determinada por 8, que es una constante, por N, que es la viscosidad, L, la longitud del tubo, sobre pi por radio al cuadrado. ¿Bien? N va a ser medio constante, a no ser que estés en un ambiente. La longitud del tubo, o sea, aplicado a través de Poiseuille, habla sobre la distancia del tubo. Nuestro tubo bronquial, va a tener la mayor longitud en la tráquea, pero una vez que se empieza a dividir en la tráquea, que ya lo vieron en conceptos de anatomía, ya lo tienen estudiados, y me imagino que histología, se empieza a formar divisiones. Y esas divisiones va a generar que el tubo, a partir de la tráquea, la división de la carina, vendría a ser, esa longitud se empieza a achicar. Entonces, a medida que nosotros vamos progresando en el árbol bronquial, la longitud de esa sección va a ser cada vez menor, ¿se entiende? Por lo tanto,
Si la longitud de ese tubo menor, achica la resistencia. Pero como estas divisiones son en paralelo y seguimos la ley de Ohm, las resistencias individuales hacen que sea una sección y por ende, en vez de ser un diámetro individual, es la sumatoria de diámetros. Entonces, vamos a ir desde la tráquea, que tiene un diámetro aproximadamente 1,5 centímetros, a un diámetro mucho mayor, que es en el bronquiolo terminal, porque tiene una división de forma en paralelo a medida que avanzamos en el árbol bronquial, no sé cuántas veces que se dividen, que son alrededor de 32 veces. Entonces, entendiendo este concepto, nosotros lo que podemos decir es que a medida que aumenta el radio, la resistencia disminuye. Y si nosotros hacemos una relación entre el volumen pulmonar y la resistencia de la vía aérea, a medida que nosotros nos encontramos más profundo en el pulmón, mayor volumen vamos a encontrar y la resistencia de la vía aérea va a ser menor. ¿Se entiende esto? Y esto también tiene que bronquial, el flujo se hace más lento porque aumenta la sección, o sea, aumenta el radio, y esto habla de que el flujo tiende a ser laminar. Las primeras porciones son un poco más turbulentas y las porciones finales. Fíjense en el gráfico que aumenta el volumen pulmonar y si aplicamos Poiseuille, el radio va a tener una implicancia importante en la resistencia. Y la resistencia es menor. Radio chico, mediano y grande, resistencia más alta, mediana y más chica. ¿Está? Eso es lo que habla Poiseuille. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de la ventilación-perfusión, que este es otro concepto importante en la fisiología respiratoria. Acá, dentro de los códigos QR que vamos a tener, van a ser dos preguntas, creo, si no me acuerdo, creo que son 2 preguntas. Una pregunta inicial y después va a haber otro. Nosotros en este gráfico vamos a ver la perfusión y la ventilación. La perfusión en este gráfico vamos a ver la perfusión en este gráfico como la línea continua y la ventilación como la línea punteada. Si ustedes van viendo que la línea punteada es la ventilación y acá tenemos altura y vértice, pueden empezar a responder la primera pregunta que se le está haciendo, que dice, ¿dónde se produce la mayor ventilación en el pulmón? Vamos chicos, ¿dónde se produce la mayor ventilación en el pulmón? Entendiendo que la mayor ventilación en el pulmón se produce en las bases, hay 16 chicos que respondieron, vamos a hacer otra vez esto, hay 16 chicos que respondieron que la ventilación se produce dentro de las bases, perdón, 23, muy bien chicos, ¿eh? A medida que nosotros entendemos tenemos que entender que los conceptos de las vértices y las bases a nivel de la histología pulmonar son distintos. En el vértice tenemos menor cantidad de alvéolos. Fíjense, son más grandes, pero menos. Y en las bases, los alvéolos son más chicos,
este punto de vista, la ventilación alveolar va a ser mayor en las bases que en el vértice. ¿Estamos? Aunque el vértice se entienda como que hay mayor recto. Y si nosotros hacemos la relación que tenemos entre ventilación y perfusión, y lo que se perfunde. ¿Por qué es este concepto importante? Porque es lo que nos va a predecir dónde se hace mejor la hematosis, dónde hay el intercambio de los gases de oxígeno y dióxido de carbono. Y cuanto nosotros nos vamos a la relación, si nosotros puede tender al infinito o al cero. Pero la mejor relación ventilación-perfusión es cuando la ventilación es muy similar a la perfusión y nos da un parámetro, un valor que está cercano al número 1. Y si ustedes se fijan, el valor cercano, número 1, en esta diapositiva, está cercano a nivel de la mitad del pulmón. De ambos gráficos que mostré anteriormente con esto. Y fíjense que a nivel de la mitad del pulmón se produce la mejor relación entre ventilación y perfusión. Este es un concepto desde la fisiología respiratoria importante porque nosotros entendemos de que si nosotros acá arriba. Pero si nosotros cerramos la canilla, vamos a ponerle el nombre genérico de el bronquio, todo el aire no ingresa aire oxigenado, la sangre que viene desoxigenada que debería ser oxigenada, no sucede y pasa adelante. Y esto se llama shunt. ¿Estamos? O sea, que no hay ventilación sobre la perfusión y tiende al cero. En cambio, si nosotros vamos hacia abajo, si nosotros tapamos una arteria, cerramos la canilla de la arteria y no ingresa sangre al capilar alveolar, pero sí nosotros nos mantenemos dentro de mantenemos el alvéolo oxigenado, nosotros vamos a tender hacia el infinito y eso se llama espacio muerto. Eso lo pueden encontrar como espacio muerto en los libros de fisiología. Entonces, lo que no se ventila, pero sí se perfunde, se conoce como shunt, ¿estamos? Y lo que sí se ventila y lo que no se perfunde se conoce como espacio muerto, ¿estamos? No estamos hablando de espacio muerto fisiológico, estamos hablando de espacio muerto en la parte de la ventilación-perfusión. No cometan el error de mezclar los conceptos, ¿bien? No cometan el error de mezclar los conceptos. Ventilación, perfusión tiende al infinito. Si nosotros vamos al gráfico otra vez, donde va a haber menor perfusión, pero un poquitito mejor la ventilación, vamos a encontrarnos con una relación ventilación-perfusión con tendencia al infinito, o sea, esta en la parte del vértice nos vamos a encontrar muy similar a esta situación. ¿Es lo que sucede? No, no es lo que sucede. No. Que la ventilación es mayor que la perfusión. En el campo medio nos vamos a encontrar en la parte normal. La ventilación y la perfusión son similares. Y en la parte de la base, fíjense que hay mayor perfusión que ventilación y nos vamos a acercar a lo que se conoce como shunt y nos va a tender nuestra relación a cero. Esto se llama las zonas de West y si nosotros ponemos un pulmón de forma bipedestado, zona 2 y zona 3.
nosotros entendemos que la presión que hay para ventilar el alvéolo es mucho mayor que la presión. ¿Por qué tenemos una ventilación? ¿Por qué nosotros vamos a tener una menor perfusión, una menor presión de perfusión en los vértices? Y porque tenemos varias cuestiones. Tanto vamos a tener una cuestión fundamental que es la gravedad. Entonces no se van a perfundir bien, no se van a perfundir con sangre bien la parte de arriba del pulmón comparado a la de abajo del pulmón, que actúa la gravedad y genera mayor resistencia. La segunda zona de West, que es la de la zona media, que está cercana a la 1, y la zona 3, que es la de mayor flujo, mayor presión de perfusión, pero menor presión de ventilación. Y esto se debe a que estamos muy cercanos al diafragma, que tenemos alvéolos más chicos, que tenemos mayor dificultad para ventilar esa zona porque está cercana a la base. Pero fíjense que la zona 2, que es la más grande, que es la zona del medio, es la mejor ventilada. Esto es muy importante, ¿no? Lo que dice acá abajo. Estas tres zonas, cuando uno empezamos a cambiar de posición, si estamos acostados, sentados, si estamos entre acostados y parados, va a modificarse. Y ahora con el tema del COVID, si nosotros lo ponemos en decúbito dorsal, esas zonas van a empezar a modificarse. Y el decúbito que nosotros estamos practicando en los pacientes con COVID modifica las zonas de ventilación-perfusión y permite obtener mejores resultados en la ventilación y en la saturación de oxígeno de nuestros pacientes con COVID. Entonces, ¿qué te llevas a casa hoy? Y estamos por terminar el TP11. Las aplicaciones de las leyes... Sí. Perdón, me quedó una duda con respecto al... Termino esto y te... Dale, gracias. Y te doy el micrófono para que pregunten. Y le doy el micrófono a todos para que pregunten. Las aplicaciones de las leyes biofísicas en la mecánica ventilatoria. Vamos a hicimos introducción de los conceptos de volúmenes y capacidades pulmonares, que lo vamos a ver ahora un ratito. Hablamos sobre la distensibilidad del pulmón, la curva presión-volumen, aplicamos conceptos en situaciones reales, como por ejemplo el COVID. Tenemos un ratito para seguir a hacer preguntas y pasamos a la parte de espirometría. Vamos. Profe, lo que tenía duda, porque vio que usted recién explicó, o sea, cuando empezó a explicar el punto, comentó el hecho de que habría mayor ventilación en las bases, pero después lo que explicó fue que había mayor ventilación en el ápice del pulmón, y según el libro dice eso, entonces quería como preguntar cómo sería. No dije eso, yo lo que dije es que hay mayor ventilación en la... ¿Por qué tenés mayor ventilación en las bases? Y por el diámetro y la sección del diámetro que vos tenés del pulmón, te genera más volumen dentro. O sea, si vos vas a empezar a comparar cuánto volumen te entra en las bases versus el vértice, te va a entrar mucho más volumen en las bases. En la parte de la ventilación, pero no tenés mayor ventilación, no tenés más volumen. ¿Qué significa cuando estoy hablando de presión? Hablo de esto, de que la presión que tenés a nivel alveolar, dentro del alvéolo, no dentro del capilar, dentro del alvéolo va a ser mayor que la presión que va a ser mayor la presión que vas a tener en el alvéolo comparado a la perfusión, va a ser mayor la presión del alvéolo comparado a la perfusión. ¿Estamos? Eso va a ser mayor, la presión y la relación que tenemos entre la ventilación y la perfusión.
la ventilación, la presión de ventilación va a ser mayor que la presión de perfusión. Por eso, cuando vos tenés en la zona 1 de la zona 1 o lo que se conoce como espacio muerto, o sea, con tendencia, volvemos acá, con tendencia al infinito, es que la presión que vas a tener acá de ventilación va a ser mayor a la presión que vas a tener en la perfusión. Porque la sangre no llega a la misma cantidad, porque tenés la gravedad y eso te genera mayor resistencia de perfundir el órgano para generar la hematosis. Entonces, la relación de presiones, el juego de presiones de ventilación y el juego de presión de perfusión, predomina la presión de ventilación. Cuando nos vamos a las bases, la presión que está generada por la perfusión es mayor que la presión generada por la ventilación. Entonces vamos a tener sangre, pero llega poco oxígeno, la presión de la sangre o de la presión sanguínea que vas a tener dentro de las bases va a ser mayor que la presión que pueda llegar a generar la ventilación en las bases, justamente por su cuestión anatómica. Entonces, la ventilación, y volviendo a tu pregunta, la ventilación y la perfusión son mayores en las bases, son mayores. La cantidad de sangre, no estoy hablando de presión, de cantidad, de volumen que ingresa dentro del pulmón, va a ser siempre, tanto en la ventilación como en la perfusión, la cantidad va a ser mayor en las bases. Ahora bien, el juego de presión ¿está relacionado con el volumen, con la cantidad? Sí, está relacionado porque si nosotros lo ponemos en un ambiente limitado, ese volumen que nosotros introducimos va a generar una presión. Entonces, cuando esa presión de volumen, esa presión generada por el volumen que nosotros introducimos, va a ser mayor el volumen, mayor la presión que va a estar generada por el alvéolo que por la poca sangre, la cantidad de sangre que ingresa en el vértice, y esa sangre va a generar una presión menor que la generada por el alvéolo. En la presión del alvéolo y la presión de perfusión del capilar van a ser similares en la zona 2, por eso 1 sobre otro es igual a 1. Y en la zona 3, la presión de los capilares o precapilares, las arteriolas del pulmón, va a ser mucho mayor, la generada en el nivel de la sanguíneo, que la que está generada a nivel alveolar pulmonar. No sé si te respondí esa pregunta. Y si tienen alguna otra duda. ¿Sí? ¿Fue claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, o avanzo con espirometría? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ahí le dejé una pregunta para que vayan haciendo. Yo tengo una duda Sí. de cómo variaría el BQ en una persona acostada. Bueno, fíjate que eso va a cambiar. No lo puse para no complicarlo. Eso cambia, porque cambia o sea, si vos entendés que los cambios de presión van a ser modificados por 2 o 3 cuestiones, que dentro de ellas va a estar relacionada con el cambio de postura, y va a modificar la relación de presiones. Se entiende que si nosotros te acostás, la parte mejor perfundida va a ser toda la parte de la espalda, la parte mejor ventilada va a ser la parte superior del ápice y anterior,
y la buena relación que vos vas a tener entre ellas va a ser la zona media hacia adelante, vendría a ser. Que sería donde estaría el lóbulo medio, aproximadamente, más o menos. El lóbulo medio hacia la parte de adelante. A ver si lo ponemos en esta relación, perdón. Si ves mi gráfico, si esta es la parte de atrás y si nosotros a ese gráfico lo acostamos, lo que nosotros vamos a encontrar es, si la parte dorsal vamos a encontrar mucha perfusión, la zona de acá para acá, la parte vértice y la parte anterior vamos a encontrar la zona de mejor ventilación, y la zona que vamos a encontrar acá es la zona de mejor relación entre ventilación y perfusión, o sea que la relación va a ser 1. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, gracias. Vamos respondiendo a esta pregunta. En realidad no es una pregunta, sino es algo que me gustaría que ustedes vayan respondiendo y que así vamos a hablar de espirometría. Pasamos directamente al número 13, que no vamos a desarrollar porque tienen mecánica respiratoria, frecuencia respiratoria, y lo pueden ver tranquilamente en los videos de YouTube que está hasta una espirometría, cómo se hace. Que esa espirometría se hizo en nuestro laboratorio de función pulmonar. Lo que sí me gustaría hablar es sobre los conceptos de espirometría y los conceptos de espirometría que vamos teniendo y que quiero que se lleven a casa. Esas son las palabras que ustedes van más utilizando, vamos agregando, ustedes van recién 4, necesito que respondan más, chicos. A ver, esperen que le voy a dejar le dejo el QR para que vayan respondiendo. Le dejo el QR para que vayan respondiendo, así vamos agilizando. Solamente 4 hay nada más para responder. Somos 55 y solo 4. Bueno, ahí hay uno más. Pueden contestar cualquier cosa. Pongan cualquier cosa. La espirometría es un método diagnóstico que hablamos sobre la función pulmonar, y ahora le paso a dar el concepto de espirometría. Y para que ustedes entiendan, seguramente algunos lo deben estar grabando a la cosa. Ustedes nos hacen preguntas por la PEDCO. Por otro lado, todo tema relacionado con backup y todas esas cosas se hacen las preguntas directamente por la PEDCO. Si ustedes me preguntan sobre un backup, mi pregunta va a ser, mi respuesta va a ser, no tengo ni idea. Entonces, les pido por favor que si tienen alguna pregunta de backup y de toda esa cuestión, se hace por la PEDCO. Darle a ustedes lo que fueron ustedes respondiendo.
Me gustó esta respuesta, me gustaron las respuestas que obtuvieron. Hablaron sobre función respiratoria, capacidad pulmonar, expiración, flujo, velocidad de flujo, volumen inspirado, capacidades. Hay conceptos que hablan sobre PCO2, O2, presión de oxígeno. Esos conceptos no se miden por la espirometría per se, ¿está? No se miden por la espirometría per se. Hablan sobre capacidad vital forzada, hablan sobre expiraciones forzadas, hablan sobre volumen residual, que ahora lo vamos a aclarar bien a qué pasa con el volumen residual. Hablan sobre diagnóstico, hablan sobre FEF, me imagino que están hablando sobre BEF1, porque el FEF no. Hay un FEF, pero es 2575, que ahí después lo explicamos. Hablan sobre capacidad vital forzada. Bueno, yo creo que venimos bastante bien, ¿eh? Saben mucho de espirometría, entonces. Entonces, para seguir con el tema de la espirometría, nosotros la espirometría la podemos definir. Hay tantas definiciones de espirometría como artículos escritos o libros escritos en la materia. Entonces, una forma resumida de decir que es una prueba de función pulmonar que nos mide los volúmenes y los flujos respiratorios de un paciente. Esto es la capacidad para acumular aire en los pulmones y la capacidad para moverlo. Nosotros tenemos posibilidad de hacer de dos formas la espirometría. Una forma no forzada y una forma forzada. La espirometría simple, que es la no forzada, nosotros podemos encontrar y ver la respiración tranquila, hacer una inspiración máxima, luego hacer un máximo no es lo mismo que forzado, porque máximo es la capacidad que vos tenés o hasta dónde vos vas a llegar, hasta el límite. Pero si vos lo haces con fuerza, eso es forzado. ¿Estamos? Y lo mismo para la expiración. Si vos lo llegás a hacer en expiración, si vos haces la soplada con fuerza, eso es forzado. Si lo haces lento, vas a llegar al mismo lugar, al mismo punto, pero no forzado. Y lo que nos mide la espirometría simple nos permite ver las capacidades, los volúmenes, que vamos a tener diferentes tipos de volúmenes. Nos vamos a poder medir el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio, y si ustedes podemos definir algún tipo de estos volúmenes, el volumen de reserva el volumen corriente, en reposo, o sea, sentados escuchando esta clase, ustedes están moviendo volúmenes respiratorios, volúmenes corrientes. Si, por ejemplo, hay alguien que el novio o la novia le está cortando en este momento y le está diciendo no quiero salir más con vos, lo que vamos a empezar es a movilizar un poco más de volúmenes, y si nosotros hacemos una inspiración profunda, lo que vamos a encontrar es un volumen de reserva inspiratorio, o sea, es el volumen que se mueve desde la capacidad, desde el volumen corriente, como este puntito que está acá, hasta el máximo, el máximo volumen logrado, ese es volumen de reserva inspiratorio, y si también haces un movimiento rápido, también de máxima inspiración y máxima expiración, vamos a encontrar que desde a partir del volumen corriente es el volumen de reserva expiratorio. Ese volumen de reserva expiratoria es lo máximo que vos podés sacar. Pero ¿qué pasa? ¿El pulmón se colapsa o no se colapsa? Habíamos dicho de que no se colapsa. Y todo volumen que queda dentro del pulmón, más allá de haber sacado lo máximo que vos pudiste, o sea, lo máximo que vos hiciste de volumen de reserva expiratorio, se queda en el pulmón. Lo que se queda en el pulmón es el volumen residual. ¿Bien?
El volumen residual es lo que queda en el pulmón después de una expiración máxima. ¿Está? ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Esto es, una vez que lo enganchan rápido. ¿Bien? Cuando empezamos a hablar de capacidades, las capacidades son, fíjense, tenemos la capacidad vital, que es la sumatoria, son sumatoria de volúmenes las capacidades. La capacidad vital, que es el volumen corriente de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio. La capacidad inspiratoria, que es volumen de reserva inspiratorio y volumen corriente. Capacidad residual funcional, que es volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Es la sumatoria de todos los volúmenes. ¿Bien? Cuando nosotros empezamos a hablar sobre una espirometría, es lo que nosotros podemos llegar a hacer de máxima inspiración, máxima expiración, y puede ser o no, puede ser forzado. Lo único que no vamos a medir dentro de la espirometría es el volumen residual. Fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder medir con un aparato? Lo que queda dentro del pulmón, eso nunca lo vamos a poder medir. Cuando nosotros hacemos una expiración, hacemos una maniobra espirométrica forzada, estamos hablando de la famosa espirometría. Y esa famosa espirometría nosotros podemos hacerla a través de una inspiración máxima y luego hacemos una expiración, llegamos hasta lo máximo que nosotros podemos dar, utilizamos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y hacemos una expiración forzada. Soplamos fuerte, fuerte, hasta llegar hasta el máximo de volumen de reserva expiratoria. Y eso lo que nos permite ver es la capacidad vital de nuestro pulmón, o del pulmón del paciente. En la capacidad vital que nosotros hacemos, nosotros vamos a llegar hasta el máximo de capacidad y nosotros lo vamos a poder medir. Se puede medir de dos formas y de dos curvas. En volumen tiempo, que es la curva de la derecha, nosotros hacemos la inspiración máxima, empezamos a soplar y soplamos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 6, que es donde se hace la espirometría y se corta, porque se dice que después de los 6 segundos lo que vos vas a movilizar de aire es insignificante y es mínimo y que no vas a, seguramente que lo máximo que vas a sacar va a ser en el segundo 4, después del cuarto segundo no se moviliza más volumen, entonces uno dice que llega a la capacidad vital, al máximo, teniendo entre el tiempo y el volumen que se moviliza. Y acá entra el concepto de BEF1, volumen expiratorio forzado, en el primer segundo. El BEF1 se logra a través de acá. Este BEF1 tiene un valor y es importante porque nos dice y nos predice que aproximadamente se saca el 80% de la capacidad vital, o sea, del máximo que nosotros tenemos acá, se saca el 80%. Este concepto lo vamos a volver a tocar más adelante, así que no se preocupen si no lo agarran de una, porque lo vamos a volver a repetir en la clase. Después, otra forma de medirlo es que acá medimos flujo y acá medimos volumen. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros los neumonólogos nos permite saber el flujo expiratorio máximo. En una espirometría, como tenemos que hacer una expiración forzada, y para nosotros saber cómo está deforzada esa espirometría, nos interesa saber el flujo. El pico flujo o el flujo expiratorio el flujo expiratorio máximo, que es el FEM, o pico flujo, que es este que está acá, nos permite a nosotros saber cuán forzado fue esa espirometría. Eso no fue el máximo, en la curva se ve. Y
esta curva nos permite ver, tanto el pico flujo nos permite ver la capacidad vital forzada, porque es lo máximo que vos vas a llegar, ¿bien? Y la relación que hay entre el volumen y el flujo. Nos da también, ¿está? Pero si nosotros tenemos que hacer alguna, la palabra sería, alguna chance de predecir dónde está el volumen expiratorio forzado, el BEF1, yo les diría que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo estaría más o menos por acá. ¿Está? Más o menos por acá. Curva flujo-volumen, volumen-tiempo. Pero nosotros, para interpretar una espirometría y para nosotros decir que esto es normal, nosotros tenemos que entender que, que no todo es lo mismo, que las personas somos distintas. Si nosotros entendemos que este señor de raza negra con esta señora de raza blanca, que seguramente supongamos que tienen diferencia de edad, entendemos de que este chico de 2 metros de alto, no vamos a interpretar que la espirometría de este señor y los flujos y los volúmenes que mueve ese pulmón no van a ser iguales que la señora que tenemos acá de 1,60 m. El volumen por su altura no va a ser igual. Si nosotros entendemos que el peso también juega un rol, ¿por qué? Porque el peso, si vos tenés mayor cantidad de grasa abdominal, te genera mayor presión intrapulmonar porque presiona el diafragma hacia arriba, puede ser que te cambie la modalidad de soplar. Entonces nosotros vamos a entender de que el flujo, los volúmenes van a estar disminuidos acorde al peso. Si nosotros entendemos que las capacidades pulmonares y los volúmenes pulmonares son distintos entre el hombre, tiene que interpretarse. La raza o la etnia va a ser distinta por las condiciones ambientales de cada raza. Nosotros, si nos vamos si los ponemos a correr y a evaluar las capacidades pulmonares de los incas que vivían a 5.000 metros de altura, que tenían que adaptarse fisiológicamente a la altura, y los poníamos contra los españoles y los medíamos, seguramente íbamos a encontrar capacidades totalmente distintas. Y eso se va traducido a nivel poblacional y evolución humana en las diferentes etnias o razas que nosotros vamos teniendo a nivel del mundo. Negros, que las razas negras no van a ser lo mismo que las razas orientales, que las razas africanas, y la mezcla que vamos teniendo entre las diferentes etnias que nosotros vamos teniendo, van a hacer que se vaya ajustando cada vez más las capacidades de los volúmenes pulmonares que han tenido nuestros antepasados y ajustado a el medio ambiente. Y también la edad. La edad es fundamental. Si ustedes seguimos este gráfico de EPOC, que habla de la predicción de cómo es el EPOC, pero lo que nos permite nosotros saber a partir de los 25 años, que es lo que tenemos abajo en la X es la edad, y esto es el BEF1, cómo la capacidad pulmonar, por ende el volumen pulmonar, nos va cambiando a medida que pasa la edad. A medida que le pasa la edad en un paciente nunca fumador, que son los que están acá arriba, las capacidades, a medida que si fumamos o tenemos enfermedades o lo que fuese, esas capacidades se pueden ver modificadas y aceleradas en el deterioro de la función pulmonar. Pero lo importante, tenemos que entender que la altura va a jugar un papel, que el peso va a jugar un papel en la función pulmonar, que el género va a generar un papel, que la raza o la etnia va a generar un papel, y
la edad va a generar un papel en los resultados que nosotros tenemos que interpretar. Entonces, como para nosotros interpretar una espirometría, tenemos, para ustedes, que ustedes sepan, tenemos 3 resultados posibles. Una espirometría normal, una espirometría no obstructiva y una espirometría con obstrucción. Fíjese, de derecha a izquierda, normal, no obstructiva y obstrucción. Cuando nosotros vamos a una curva flujo, volumen, tiempo, nosotros vamos a saber que vamos a encontrar el VEB-1 y que el concepto clave que nosotros tenemos que tener es que nosotros llegamos al sexto segundo a la capacidad vital, que en este caso, como va a ser forzado, capacidad vital forzada, la vamos a encontrar en el sexto segundo, que va a estar en este punto acá. Que el volumen segundo número 1, primer segundo, tenemos este tipo de volumen y que habitualmente está de la gente que no tiene enfermedad en un 80%. Un 80% capacidad vital forzada está representado en el primer segundo. Si volvemos a este concepto, nosotros vamos a preguntarnos forzada. Si esta relación está cercana al 80%, si esta relación está cercana al 80%, nosotros podemos decir que está dentro de los parámetros normales. Y acá puse 70. ¿Por qué pone 70? Bueno, porque en realidad el VEB-1 sobre la capacidad vital forzada, si está por debajo de 70, nosotros nos vamos a asegurar de lo que estamos viendo es una obstrucción bronquial. Si está por arriba del 70, debido a la edad, debido a la raza, debido a la altura, al peso y el género, podemos estar enfrente de una espirometría normal. Entonces, para asegurarnos, si el VEB-1 sobre la capacidad vital forzada es menor a 70, nosotros estamos hablando de obstrucción. En cambio, si el volumen expiratorio, el VEB-1 sobre la capacidad vital forzada es por arriba de 70, está cercano al 80, nosotros estamos hablando de normal. Pero ¿qué pasa si la capacidad vital... ¿Qué pasa si la capacidad vital está baja? Si la capacidad vital está baja por debajo de 80%, nosotros interpretamos de que tenemos una alteración, que se llama una alteración no obstructiva. ¿Por qué digo no obstructiva? Y porque el concepto desde el punto de vista teórico, para nosotros estar hablando de una restricción, tenemos que medir el volumen residual. Y como el volumen residual no se mide en una espirometría, no podemos decir que hay restricción. Y si o sea, la CBF está normal, por arriba del 80%, nosotros decimos que hay una espirometría normal. Volvemos a los conceptos y vamos a hablar sobre patrones. Y si nosotros vamos a hablar de una obstrucción, fíjense que este valor va a ser, si ustedes más o menos ojímetro, van a ver que este valor está cercano, si esto es del 100%, esto posiblemente está cercano al 60%. Entonces, la relación va a ser VEB-1 sobre capacidad vital forzada menor a 70, nosotros podemos hablar de obstrucción. Y si necesitamos hablar de no obstrucción, esta curva, la violeta, va a ser muy similar a la curva azul, que es la normal, pero la capacidad vital forzada va a estar disminuida. Va a estar menor del 80% y ese menor 80% vamos a estar hablando de una alteración no obstructiva. Y si se fijan, el gráfico, el volumen residual y la capacidad. Y como para finalizar, la espirometría, como dijimos, podemos distinguirla. Y acá se pone como restrictiva, pero es un concepto viejo y hablamos de no obstrucción porque no podemos medir el volumen residual. Si no podemos medir el volumen residual, no podemos medir la capacidad pulmonar total. Para nosotros decir que hay una restricción, tenemos que medir la capacidad
la capacidad vital, como dijimos, más el volumen residual. Si todos esos valores están bajos, podemos decir que hay restricción. Y acá es las diferentes interpretaciones que nosotros tenemos. Capacidad vital forzada mayor a 80, volumen expiratorio forzado mayor a 80, relación BF1 sobre capacidad vital forzada. Esto dependiendo de la, insisto, dependiendo del libro, vamos a encontrar diferentes cambios. Pero para que ustedes estén seguros, la relación mayor a 70, cercano al 80, entre BF1 y capacidad vital forzada, está hablando de normalidad. Y para que ustedes lleven a... es normal. Si la obstrucción, para hablar de obstrucción, vamos a encontrar que la capacidad vital forzada va a ser mayor, va a estar normal, o sea, mayor a 80. El B1, si es el B1 va a estar disminuido. Entonces, entendiendo que el B1 está disminuido y se saca el 80% de la capacidad vital forzada, el B1 está disminuido, la relación, por ende, va a estar disminuida, o sea, menor a 70. Y en los no obstructivos, que es la parte de arriba, de la derecha, vamos a tener capacidad vital forzada disminuida. Si la capacidad vital forzada está disminuida, por ende el volumen expiratorio, el BF1 va a estar disminuido, como encontramos acá en este gráfico, pero la relación entre BF1 y capacidad vital forzada va a ser normal. Entonces, entendiendo todos estos conceptos, ustedes pueden decir que cómo se puede interpretar una... Y acá, con esta diapo terminamos. Número 13. Con este TP, vamos con el TP número 14, que es el caso clínico, vamos a empezar a mezclar todos los conceptos, que creo que de cardio y de espirometría. Así que, si ustedes tuvieron alguna duda de esto, de esta parte de espirometría o de la parte anterior, les doy abierto el micro. Y como ya faltan 5 minutos para las 10, ya está por terminar. Así que les doy el micrófono abierto como para que en estos últimos 5 minutos ustedes puedan sacarse todas las dudas. Profe, lo que es la parte, porque nos dio como bibliografía al Bessie Taylor, y en uno de los capítulos habla muchísimo acerca de la fisiopatología, y usted hace un ratito habló del tema de los Jung. Entonces yo no sé hasta qué profundidad llegar. ¿Hasta dónde? ¿Del tema de qué? ¿Del Jung? Sí. Sí, porque habla de mucha fisiopatología. Sí, habla de patología, sí, sin duda. Tenemos 4 minutos, así que viene que nos va a sobrar tiempo. Bueno. Y anótense, vayan anotándose las preguntas. El concepto de Jung, para que vos lo entiendas, es que la sangre pasa la sangre pero no se ventila, por ende no se produce la hematosis. ¿Se entiende? Ese es el concepto de Jung. O sea, la sangre que viene del corazón derecho viene desoxigenada, pasa por la arteria pulmonar, llega hasta el capilar, pasa por el capilar, no se oxigena y sigue desoxigenada. ¿Se entiende? Y ese alvéolo nunca se ventiló. Bien. Entonces, ese es el concepto de Jung. ¿Está? Bien. Y el concepto del espacio muerto es que tenés un alvéolo ventilado y la sangre que quiere pasar no pasa porque ahí está tapada. Entonces, tenés un alvéolo que no le llega la sangre para ventilar, para oxigenar esa sangre desoxigenada, porque nunca le llega. Y ese es el concepto de espacio muerto. Pero esos son conceptos para que ustedes entiendan la variabilidad de la fisiología y la fisiopatología. Pero hay mucho para hablar. ¿Está? Profe, Sí. ¿por qué dijo que en la base del pulmón hay mejor ventilación entonces? Si en realidad hay mayor ventilación en el vértice. Volvemos hacia atrás.
En la base del pulmón hay más ventilación porque tenés el área del pulmón, la base es mayor que el vértice, o sea, el diámetro del pulmón es mayor. Eso implica que hay mayor capacidad de meter aire en la base que en el vértice. Fíjate en el gráfico acá, el vértice, si vos haces una sección cortado, porque en realidad no lo puedes cortar así en horizontal, lo cortás medio en oblicuo porque está medio chingado el pulmón, lo cortás en oblicuo, el área es menor que el área que vos llegas a cortar en las bases o en los vértices. Ya de por sí, ya cuando el área es mayor, tenés mayor capacidad de meter volumen. Y no solamente eso, sino que tenés mayor cantidad de alvéolos, y esa mayor cantidad de alvéolos se traduce en superficie, en área de superficie. Si tenés mayor cantidad de alvéolos, mayor cantidad de alvéolos para intercambiar aire, y por ende tenés mayor alvéolos para meter aire. Entonces, tenés mayor área de superficie y mayor volumen porque la sección del pulmón es más grande. Entonces, ventilás más. Pero eso no quiere decir que vos ventilar más cantidad sea más efectiva esa ventilación. ¿Me entendés? Y que su relación se está por cortar, y que su relación con la perfusión, que es lo importante para producir la hematosis, sea la más efectiva. Ah, está bien, profe. Gracias. De último lo definimos en el próximo práctico. Chicos, con esto le doy finalizado. Nos vemos el jueves que viene sobre 14 creo que es, y con eso podemos sacarnos las dudas de tanto de cardio y de respiratorio. Anótense las preguntas. Les mando un saludo grande y nos vemos para el próximo jueves. Hasta luego.